Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Celebramos hoy el aniversario de la dedicación de la Basílica de Letrán en honor de Cristo Salvador, construida por el emperador Constantino como sede de los obispos de Roma. Esta celebración normalmente tiene lugar en toda la Iglesia mañana, 9 de noviembre, pero aquí en Madrid, como mañana celebramos la solemnidad de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena, se anticipa esta fiesta. Comenzamos una vez más reconociendo con humildad ante el Señor que somos pecadores, necesitamos su perdón y su misericordia para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has querido que tu esposa se llamara Iglesia, haz que el pueblo reunido en tu nombre te venere, te ame, te siga y guiado por ti llegue al cielo que le has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayas estado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita allí donde desemboque la corriente tendrá vida y habrá peces en abundancia, porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas, ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios.
el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Aleluya, aleluya, aleluya. He elegido y santificado este templo, dice el Señor, para que mi nombre esté en él eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. El templo de Jerusalén, levantado por primera vez por el hijo de David, Salomón, llegó a tener una importancia primordial para el pueblo de Dios, para Israel, porque consideraban el templo como el signo de la presencia viva de Dios entre ellos. Por eso, cada vez que se destruía o destruían el templo, para ellos era una desgracia nacional. Ese templo fue destruido definitivamente en el año 70 después de Cristo, cuando invadió Tito con las tropas romanas Jerusalén. Desde entonces no se ha vuelto a levantar. Pero sin embargo, aunque aquel templo material ya no existe, pero ya hemos escuchado cómo la importancia del templo no radicaba tanto en el edificio material hecho con piedras materiales, cuanto en la presencia misma de Dios. De hecho, Ezequiel, en la visión que hemos escuchado en la primera lectura, está hablando de algo que nos permite comprender la importancia
no ya del templo, sino de Jesús, que sustituye al templo de Jerusalén. Habla de cómo del lado del templo, que miraba a oriente, al este, vio brotar agua, un agua que corría hacia el este, atravesando el torrente Cedrón, siguiendo después por el desierto, hasta llegar al mar de la Sal, ese mar que llamamos hoy el Mar Muerto. Y se le da ese nombre precisamente porque, debido al grado de salinidad que tienen sus aguas, es imposible la vida allí. No hay peces de ninguna clase en el Mar Muerto. Sin embargo, de esta agua que brota de un costado del templo de Jerusalén, se forma un torrente que va haciendo fértiles las laderas, las riberas de esa corriente, cada vez más profusa, más numerosa, de tal manera que cuando al principio se podía vadear, pues cruzándolo a pie, llega un momento en que hay que atravesarlo a nado. Son muchas las aguas que van a sanear incluso el Mar Muerto y dar vida donde no la había. ¿Qué pensaba el profeta Ezequiel cuando anuncia esto? No lo podemos saber. Lo que sí sabemos es cómo se realizó esta promesa de Dios. Cuando San Juan relata la muerte de Cristo en la cruz, cuenta con verdadera emoción y usa palabras que se nota que brotan de una emoción en su interior, que vio cómo salía del costado abierto de Cristo por la lanza del soldado unas gotas de sangre y agua. Y en esas gotas de sangre y agua enseguida vio la Iglesia los sacramentos del bautismo y la Eucaristía. En ese momento brota del costado abierto de Cristo la Iglesia, como en su día del costado de Adán Dios hizo brotar a la mujer, según el relato del Génesis. Están viendo toda una simbología. Está ocurriendo en realidad lo que Ezequiel había contado con estas imágenes simbólicas, porque del costado de Cristo brotó ese manantial que da vida a todo el mundo, porque de ahí, del costado de Cristo, brotan las aguas del bautismo y la sangre de la Eucaristía, con la que vivifica y ha vivificado ya durante más de 20 siglos a miles, millones de personas, y hoy siguen produciendo ese efecto saludable. Y es que Cristo sustituye a aquel templo de Jerusalén, mientras que Ezequiel veía brotar ese torrente del costado del templo, en realidad van a brotar del costado de Cristo, que, como hemos escuchado en el relato del Evangelio, es el templo de verdad. Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y dice, anota el evangelista, él hablaba del templo de su cuerpo, no hablaba del templo material de Jerusalén, del que ya había anunciado su destrucción. Cuando veía el entusiasmo de los apóstoles al ver la belleza del templo, Jesús les anunció, pues de esto no quedará un día piedra sobre piedra. Sin embargo, el templo que es Cristo perdura para siempre. Y al modo de Cristo también, cada uno de los que es vivificado por las aguas del bautismo se convierte en templo vivo del Espíritu Santo. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros, somos el templo vivo de Dios. Aunque bien es cierto que precisamente para poder hacer lo que estamos haciendo nosotros ahora, reunirnos a celebrar la Eucaristía, necesitamos un cobijo, necesitamos un templo material. Pero ya no es un templo único como el de Jerusalén. Hay miles, millones de templos dispersos por todo el mundo. ¿Y qué hace de especial, o qué tenía de especial, o tiene de especial este templo cuya dedicación hoy celebramos? En todas las diócesis se celebra como una fiesta especial
el aniversario de la dedicación del templo catedral, es decir, el templo donde radica la cátedra del obispo de la diócesis. El obispo, no lo olvidemos, es aquel sucesor de los apóstoles a quienes Cristo encomienda el cuidado de una parcela de su iglesia, una iglesia particular, una diócesis. Él es el pastor, ayudado por otros que colaboran por medio del sacerdocio en su labor, pero el pastor es él, el obispo. Por eso su iglesia, la catedral, tiene una importancia especial, es signo especial de la presencia de Cristo, el buen pastor. Cuando ese templo, esa catedral, es la catedral de Roma, como lo es San Juan de Letrán, es decir, es el templo donde tiene su sede, su cátedra, el obispo de Roma, que al mismo tiempo es el Papa universal y que normalmente desempeña la mayoría de sus funciones en el Vaticano, en San Pedro del Vaticano, pero su iglesia propia, la de la diócesis de Roma, es San Juan de Letrán. A ambos lados de la entrada de San Juan de Letrán hay una lápida con una inscripción en latín que dice algo así como madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe. Y es que efectivamente el primer papa, el primer obispo de Roma, San Pedro, es el que recibió la misión de parte de Jesús de pastorear a todas sus ovejas, a todos sus corderos. Y por esta razón el Papa tiene jurisdicción sobre todas las diócesis, sobre toda la Iglesia universal. Y por eso la catedral del Papa tiene una importancia especial para toda la Iglesia universal. Por esta razón se celebra en toda la Iglesia como una fiesta este aniversario de la dedicación de San Juan de Letrán. En definitiva, lo que estamos pensando es en el ministerio de aquel a quien Cristo le ha confiado ser el pastor de todas sus ovejas, y al mismo tiempo estamos pensando en Cristo, que es el buen pastor. Por eso, cuando vivimos en la Iglesia, la esposa de Cristo, no podemos dejar de pensar en Cristo, que es el que nos vivifica, es el que nos da vida. Celebremos, por lo tanto, con gozo esta fiesta, este día, y al mismo tiempo pidámosle al Señor que sus aguas bautismales y su Eucaristía vaya haciendo cada vez nuevos creyentes, nuevos cristianos, nuevos miembros de la Iglesia universal, de la familia de los hijos de Dios, para que su salvación llegue, como el Señor deseaba, a todos los seres humanos. Cosa que hoy ya vemos que no es fácil, porque así como al principio el Evangelio prendió rápidamente en todos los ambientes, porque de alguna manera tenía propicio el terreno. La mayoría de la gente tenía fe y, por supuesto, no había oído hablar nunca de Cristo. Hoy, en cambio, nos encontramos con una actitud hostil a la fe, pensando, mucha gente piensa que no necesita para nada ni Dios ni dioses, y además como un cierto desencanto en concreto del cristianismo, como si los pecados nuestros de los seres humanos se los pudieran atribuir a Cristo y a su Iglesia. Por eso necesitamos redoblar nuestro esfuerzo misionero, como nos pedía el Papa en el pasado mes de octubre, para que con todas nuestras fuerzas oremos y hablemos de Cristo el Salvador.
Oremos confiadamente al Padre clemente y misericordioso. Por la Iglesia, templo vivo formado no por piedras, sino por todos los bautizados, para que el Señor se digne habitar en el corazón de todos los creyentes y puedan hacerle presente en medio del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ministros sagrados, para que, llevados por la gracia del Espíritu, actúen siempre en la persona de Cristo con santidad y misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes y muy especialmente por los que aspiran estos días a formar gobierno en nuestro país, para que abandonando todo planteamiento egocéntrico, sepan responder a las aspiraciones legítimas del pueblo con sabiduría y respeto a todos, especialmente a los más abandonados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los bautizados que no acuden a celebrar la fe en los templos, para que, si en algo aprecian la fe recibida, se den cuenta de que la perderán si no la alimentan con la oración y los sacramentos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que vivamos siempre unidos a Cristo, fuente y origen de toda gracia y bondad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, esta ofrenda y concede a los que te invocamos la gracia de los sacramentos y el fruto de nuestros ruegos. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque generosamente te dignas habitar en toda casa consagrada a la oración, para hacer de nosotros, con la ayuda constante de tu gracia, templo del Espíritu Santo, resplandeciente por la santidad de vida. Con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, representada en edificios visibles, para colocarla en el cielo para gloria tuya, como madre gozosa por la multitud de sus hijos. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Julián y familiares, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir y catar. Por Cristo, con Él y en los siglos de los siglos. Amén. Nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Oh Dios, que has querido hacer de tu Iglesia signo temporal de la Jerusalén del cielo,
Concédenos por la participación en este sacramento ser transformados en templo de tu gloria y entrar en la morada de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Mañana sábado 9 de noviembre a partir de las 11, 13 Televisión les ofrecerá la misa de beatificación de la Madre Emilia Riquelme desde Granada. Estará presidida por el cardenal Angelo Becciu, prefecto para las causas de los santos. Por este motivo, mañana sábado no se transmitirá la misa desde esta Basílica de la Concepción. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.